Bien, hola a todos. He visto que en medicina muchas personas se complican con ácido y base, así que voy a tratar de ayudarlos con eso un poco. Esta forma de ver y de abordar ácido y base la obtuve de Lecturio, así que primero repasamos un poco. Cuando hay acidosis respiratoria, ¿ya? Eh, aquí, eh, es porque por alguna razón el CO2 está aumentando. ¿Ya? O sea, baja la ventilación alveolar. Y la forma que compensa esa acidosis es con alcalosis metabólica, o sea, haciendo que aumente la retención de bicarbonato. Se crea nuevo bicarbonato en el riñón. Si es alcalosis respiratoria, hay hiperventilación, baja el CO2 y la forma de compensar es con una acidosis metabólica que es eliminando el bicarbonato, reduciendo el bicarbonato. Tiene sentido. El, el bicarbonato se puede convertir a CO2 a ácido, perdón. En la acidosis metabólica baja el bicarbonato y su compensación es con una alcalosis respiratoria, es decir, una hiperventilación. Y con la alcalosis metabólica aumenta el bicarbonato en la sangre y la forma de compensar es con una acidosis respiratoria, o sea, aumentando el CO2. ¿Ya? Es importante tener el cómo compensa. Entendiendo eso, lo siguiente va a ser fácil. Vamos a ver esto que en Lecturio le llaman la caja ácido base. Ponemos en esta caja el pH, el bicarbonato y el CO2. ¿Ok? Lo que está al centro es lo normal, lo equilibrado, obviamente no pasa así que esto sería lo normal. 740 de pH, 25 de bicarbonato y 40 de CO2, presión arterial o venosa, da lo mismo, presión de CO2 en la sangre. Hacia la izquierda ponemos el nivel, el límite inferior del pH que se admite, 735, puede variar del laboratorio, pero vamos a jugar con estos números. 735 y en el lado derecho de la caja 745, que es el límite superior. Con el bicarbonato vamos a hacer lo mismo, 22 hacia el lado izquierdo y el lado derecho 28. Y CO2, 32 al lado izquierdo, 48 al derecho. Esto sería el rango donde se considera normal en la sangre. Pero vamos a hacer aquí un pequeño cambio, ya que se supone que cuando tenemos más CO2 retenido en la sangre, tenemos un pH más ácido. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a tirar este 32 para el lado derecho y el 48 al lado izquierdo. Y ahora tenemos nuestra caja ácido y base completa. Y les voy a enseñar cómo se usa. ¿Ya? Supongamos que nos den un gas arterial con un pH de 7,62, bicarbonato de 18 y una presión de CO2 de 18. ¿Ya? ¿Cómo vamos a usar esta caja? Sencillo. Vemos que el pH es 7,62, por lo tanto está fuera de la caja. Lo ponemos ahí un punto, poner en azul. Y se ve mejor. Está fuera de la caja, sabemos que está para el lado alcalótico. Después tenemos que el bicarbonato es 18. Está fuera de la caja, pero para el otro lado.
¿correcto? Y por último, tenemos que el CO2 es 18, está fuera de la caja, al lado derecho. Muy bien. Ahora sumemos. Vamos a sumar aquí. Aquí suma 1 y aquí suma 2 puntos. Entonces, ¿cómo decidimos que se va a llamar esto? Tenemos una alcalosis, ¿ya? Por el pH, tenemos el punto afuera, sobre el rango, el límite superior del pH. Y va a ser respiratoria, porque tenemos 2 puntos hacia el lado de la alcalosis. Respiratoria. Entonces, este ejemplo nos muestra que tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Y qué hacemos con el otro punto, el rojo? Si está fuera de la caja, como en este caso, decimos que es una alcalosis respiratoria compensada metabólicamente. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que nos dan un gas arterial con pH de 7.59, un bicarbonato de 24 y una presión de CO2 de 26. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos el pH de 7.59, está fuera de la caja, sobre el rango alcalótico, así que ya sabemos que es una alcalosis. Tenemos un bicarbonato de 24, aquí estamos en problema, estamos dentro de la caja, estamos en este lado. Y tenemos una presión de CO2 de 26, está fuera de la caja por el lado derecho. Entonces sabemos que es una alcalosis respiratoria nuevamente. Recuerden que el CO2 tiene que ver con lo respiratorio. El CO3 tiene que ver con lo metabólico. ¿Ya? Entonces tenemos una alcalosis respiratoria. Pero, miren, el punto está dentro. Cuando está el punto dentro de la caja, ¿ya? Está dentro del rango, decimos que es una alcalosis respiratoria, en este caso, no compensada. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si estaba en el límite? Vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Veamos en este ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un pH de 7.20, un bicarbonato de 20 y un CO2 de 32? Vamos a ubicar los puntos. 7.20 es hacia el lado izquierdo, HCO3 también, y tenemos en el límite. Estamos en el borde de la caja. Entonces ahí decimos que es obviamente una acidosis metabólica parcialmente compensada. Esto a grandes rasgos. ¿Ya? Entonces cuando tenemos el punto dentro en el borde de la caja, en los límites, hablamos de que está compensado parcialmente o no por completo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que va a ser uno de los últimos, y con eso espero que comprendan la idea. Muy bien, el último ejemplo, con esto yo creo que abarcamos todo. ¿Qué pasa si tenemos un pH de, digamos, 7.6, un bicarbonato de 28 y una presión de CO2 de 30? Pongamos los puntos.
pH 760 está en el lado de alcalosis. El bicarbonato, aquí vamos a hacer una corrección, quedó muy justo, vamos a ponerle 29. El bicarbonato también quedó afuera. Y el CO2 también quedó afuera. Entonces aquí sabemos que es una alcalosis mixta. ¿Ya? Estos son más raros, pero significa que hay un componente metabólico y un componente respiratorio que están causando la alcalosis, porque están todos los puntos afuera. ¿Ven? Lo mismo sucedería si fuera con el otro lado. Espero que esto les sirva. Bien, hasta un nuevo video.